Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hay un libro en la Biblia, y vamos a empezar de una vez a predicar hoy, porque creo que voy a necesitar por lo menos hoy y de hoy en 8 para hablar de este tema y de este libro. A mí me gusta mucho que podamos estudiar libros de la Biblia. Algunos son muy extensos y entonces lo que tenemos que hacer es un resumen. Pero vemos por lo menos las partes más importantes o más relevantes de cada libro para que ustedes aquí salgan edificados con la palabra de Dios y que sepan de que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. No se da un discurso, ni tampoco se habla aquí de anécdotas o cosas parecidas, ni tampoco aquí tomamos un versículo y después hablamos lo que sea, no, aquí usted sale con la palabra de Dios en su corazón, porque ella es la que le cambia. La palabra de Dios es la única que puede hacer una limpieza en nuestras vidas. Y hay un libro que es el libro de Job, y es un libro, porque no es común cuando hablamos de un libro, de una carta o algo así. El libro de Job es un libro bastante extenso, tiene 42 capítulos, que si nos ponemos a predicar aquí capítulo por capítulo del libro de Job, no sé cuánto duraríamos predicando solo de este libro. Entonces ustedes van a tener una tarea. Para los que están acá, son parte de la iglesia, y bueno, a los que vienen también de visita, les queda tarea. Leerse el libro de Job. No es tan complicado, ni es tan difícil. Ustedes verán, háganse Eso sí, tienen 8 días para hacerlo, ¿verdad? La esperanza es que de hoy en 8 cuando vengan, ustedes se hayan leído todos los capítulos, por lo menos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41, porque vamos a estar viendo hoy los 2 primeros capítulos y de hoy en 8 vamos a estar hablando y enseñando y predicando acerca del capítulo 42, que es la conclusión del libro. Entonces, a partir del capítulo 3, usted se lo puede leer. Haga una división de capítulos para ver cuántos puede leer cada día y saque el tiempito para hacerlo, para que cada día se lea una parte. No sé, puede leer algo en la mañana antes de irse para su trabajo, y puede leerse algo en la noche cuando llega y se va a acostar o a dormir, o antes, no sé, dependiendo cómo tenga la disposición del tiempo, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que lo haga si no lo ha hecho. Ok. Entonces, es importante este libro. Vamos a leer los primeros 2 capítulos. Por eso que he dicho que tenemos tiempo, porque son muy importantes. Y es importante leerlo así despacito y con buena letra. Yo siempre les recomiendo que tengan Biblia, ojalá de papel, aunque la mayoría de la gente ahora anda Biblia en el teléfono, yo ando, pero me sirve para emergencias. Cuando ando en la calle y no traigo Biblia, cuando entonces tengo que esperar, o cuando voy al banco y tengo que quedarme ahí un rato esperando que me atiendan, entonces saco el teléfono y esas cosas. Pero para leer y estudiar y para ir a la iglesia, prefiero la Biblia de papel, no la cambio ni se cambia por nada. Usted puede anotar y puede hacer, anotaciones ahí, subrayar, etcétera, en la Biblia. Entonces es mejor. Bueno. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer. Yo voy a leer la Biblia Reina Valera del 95. Usted va a ver que tal vez, si le van a poner ahí la Reina Valera del 60, va a ver tal vez algunas palabras van a variar, pero con la misma idea. Al final es lo mismo. O
Tal vez yo vaya a leer algunas palabras que le van a dar mejor entendimiento a las palabras que están ahí. Ok, dice, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es una de las cosas que va a enfatizar por lo menos 3 veces aquí en estos 2 capítulos. Y cuando la Biblia pone énfasis en algunas cosas es porque son importantes de ver y de notar. Dice entonces que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Usted quiere algo más que eso? ¿No? ¿Cuántas mujeres de aquí desearían que su esposo fuera como Job? O las que están solteras, que el Señor les diera un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Incluso perfecto en todo, ¿cómo se llama? En todo sentido, ¿verdad? No solamente espiritualmente, sino también por fuera. Bueno, eso está muy difícil, ¿verdad? Eso es Hollywood. No, habemos algunos que sí. Dice el versículo 2, es que me quité el disfraz, ahora ando con este. Dice, le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Eso es otra cosa que también es importante. Oiga, le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. No dice que era rico, por supuesto que era rico, pero dice que era importante. O sea, no enfatiza el asunto material aquí, sino Dios lo había bendecido con todas estas cosas que yo creo que, imagínense ustedes, solo el lugar para meter 500 yuntas de bueyes, el tamaño que tenía que ser, ¿verdad? Un establo o lo que sea, el potrero, y más 1,000 camellos, 7,000 ovejas, no, y el espacio que tenía que tener ese hombre en propiedades. Bueno, dice el 4, sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días del turno, los días ¿será en otra versión que yo lo he leído? A ver, ¿qué dice ahí? En vez de turno, no, lo dice así. Ok, los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Era una costumbre de estos muchachos y de estas muchachas. Seguramente cada vez que decía al principio que celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día. No sé a qué se refiere en su día, si sería su día de cumpleaños o si sería que escogían un día específico de la semana para hacer una pachanga. Yo no sé, pero la Biblia lo enfatiza desde el principio y vuelve a ponerle un énfasis al final, cuando vuelve a hablar de los nuevos hijos de Job. Y para mí no es extraño que empiece hablando de este tema, el libro empiece hablando de este tema, de lo que estaba sucediendo. Ahorita vamos a hablar más de esto. Bueno, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En este contexto, los hijos de Dios son ángeles. Y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y otra vez, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás,
todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas, otra vez, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Bueno, aquí ya le agrego un poquito, ¿qué es lo que hacían cuando se juntaban? Se juntaban a comer y a beber, y no bebían Coca-Cola, ¿verdad? Se juntaban a beber vino en la casa del primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, estaban arando los bueyes y las asnas, pasían cerca de ellos, de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para dar la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, estaban orando, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. También eso es importante, eran jóvenes, estaban chamacos, pongámosle de 30 para abajo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra adoró. Note eso, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto quiere resaltar el autor de este libro, que no sabemos quién es, que todas estas cosas sucedieron con propósitos de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Otro día, no dice cuánto tiempo ha pasado después de esas desgracias que ya pasaron aquí. Otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los ángeles, ¿verdad? Y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Otra vez, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer, el comité de aliento, le dijo su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita, al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a consolarlo. Estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos y rasgó cada uno su manto
y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es importante esta última parte, versículo 11 en adelante, porque eso nos ayuda a entender lo que sigue después del capítulo 3. Bueno, este título de este mensaje es procesos, porque la vida, hemos hablado muchas veces y hemos predicado muchas veces de procesos, y yo creo que es que nosotros todos los días estamos en proceso. Nadie puede decir aquí que ya terminó el proceso. De hecho, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya todo. No, todavía nos falta hasta que lleguemos allá, por lo menos para ver qué sigue cuando estemos en la presencia del Señor, porque vamos a estar con el Señor por la eternidad. Usted sabe todas las cosas que se pueden hacer en una eternidad. ¿Usted cree que vamos a estar ahí tocando arpa ahí todos los días? No. O que vamos a estar solo alabando y glorificando el nombre del Señor todos los días durante una eternidad. No. Vamos a tener cosas que hacer, porque el Señor es un Dios de trabajo, y quién sabe cuántos trabajos nos tendrá preparados a cada uno de nosotros. Así es que para los vagos, lo siento mucho, hay que trabajar en la eternidad también. Jesús es un Dios de trabajo. Bueno, entonces, procesos. Esta vida es una vida de procesos, y esta historia que estamos leyendo nos enseña que este Job, que para Job, tal vez usted ha leído el libro de Job, no fue suficiente, como dice ahí, ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, para decir que ya Dios había terminado con él, ¿no? Vean que a pesar de que alguien pueda decir, bueno, Dios me dijo que yo era perfecta y recta, temerosa de él y apartada del mal, o un hombre diga que tenía estas cualidades, Dios dice, ajá, sí, pero eso no lo es todo. Todavía hay muchas cosas más aparte de eso para con Dios. Porque Job tuvo que pasar un proceso. Aquí empezó un proceso, y un proceso muy fuerte. De hecho, este es uno de los libros que creo que menos se leen los cristianos. Hay 2 libros que son los que menos leen los cristianos. Apocalipsis, que empieza con una bienaventuranza para los que se lo leen. Yo no sé por qué no lo leen, porque la gente le da miedo, los juicios que vendrán y todas esas cosas. Y el libro de Job, porque hasta el mismo Job dijo, me sobrevino todo lo que yo temía. Y hay gente que le da tanto miedo que le pasen cosas como esta, que mejor no toca el libro de Job, porque si no, es capaz que me pasan las mismas de Job. Pero yo le voy a contar una cosa. Tal vez a usted no le vaya a pasar todo lo que le pasa a Job, pero usted sí está en un proceso como Job, como todos los creyentes, en las manos de un alfarero que quiere formarnos. Entonces, esto es un proceso. Ok, voy con esta también. Esta historia, porque es una historia verdadera, no es un cuento. Este libro no es un cuento, es una historia, algo que pasó realmente. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es que este libro no es una doctrina. O sea, yo no puedo tomar el libro para sacar doctrina como lo hacemos de una carta, por ejemplo, que son libros pedagógicos, así se llaman, las cartas son libros pedagógicos, sino que son históricos como este, y hay muchos otros libros históricos, son cosas que pasaron, cosas que sucedieron. Incluso el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. ¿Y por qué no puedo tomarlo como doctrina, o sea, como un hecho, como una cosa, como una norma, como una regla? Lo que dice en Job tiene que pasar así, porque así lo dice la Biblia. No, es que fue una historia que le pasó a Job, pero a otros le puede pasar diferente, le puede pasar distinto. Usted lo ve, por ejemplo, cuando lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles no entienden todo, no comprenden todo, pero usted va viendo un progreso, lo que le llaman en teología una revelación progresiva
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se ve muy bien que se va comprendiendo y se va comprendiendo más y más y más hasta el final del libro, que todavía no se ha acabado ese libro. Nosotros somos parte del libro de los Hechos todavía. Y la Biblia, incluso la Biblia completa, es una revelación progresiva de parte de Dios, porque usted lo que lee en Génesis no puede entender toda la Biblia hasta que usted lea el Nuevo Testamento, lea los Evangelios y lea las cartas y hasta el Apocalipsis también. Entonces les digo esto para que nadie vaya a tomar el libro de Job como una regla, pero sí lo podemos tomar en cuenta para aumentar nuestro conocimiento de Dios, de su carácter, de cómo piensa, de cómo actúa Dios y de las cosas que han sucedido y cómo han pasado. Y también de todo estas cosas, por supuesto, están aquí para que nosotros seamos edificados. Dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes, dice el apóstol Pablo, para nuestra edificación y nuestro provecho se escribieron, para que aprendamos también, para que crezcamos en sabiduría, en entendimiento de nuestro Dios. Así nos enseña la Biblia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Yo aparté estos dos capítulos que son tan importantes para sacar algunos temas muy importantes y los vamos a ver ahí en sus versículos. Dice el versículo 4, el capítulo 1, del versículo 4 al 5, que ya leímos, no creo que haya necesidad de volverlo a leer. Y otros versículos que enfatizan el asunto de la familia de Job. Este libro creo que tiene mucho que ver con la mala conducta, porque aunque no dice que tenían mala conducta, se nota. ¿Por qué se nota? Porque el mismo Job lo revela al decir el versículo 5 al final, dice que Job decía cuando ofrecía sacrificios por sus pecados, los pecados de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Cuándo? Cuando hacían esas pachangas. Porque dígame, si había vino, ¿usted cree que era vino sin licor? No, era vino fermentado. ¿Y que eran solo los hijos? No, seguramente invitaban a todo mundo ahí. Eran personas adineradas que parece que lo único que se menciona de ellos aquí es lo que hacían. Entonces, no quiero hacer mucho énfasis en el asunto de estos hijos de Job, pero el libro sí tiene mucho que ver con eso. Ahora, la actitud de Job me sorprende aquí también, porque vemos que Job, o sea, uno se pregunta, ¿por qué los hijos de Job eran tan fiesteros? ¿Verdad? O sea, si Job era un hombre, como lo describe aquí, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque sus hijos se daban estas libertades, por decirlo de alguna forma. Y si ustedes ven, es la única vez que nos vamos a ir de este pasaje, en el capítulo 42 del libro de Job, en el versículo 12 al 16, miren lo que dice. Cuando ya Job pasa su proceso, Dios le restituye. Y entonces dice el versículo 12, 42:12, Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Otra vez, Dios le restituyó lo que había perdido. Y entonces dice, a la primera le puso por nombre Gemima, a la segunda Cesia. Bueno, les voy a explicar. Gemima significa paloma. La segunda, que se llamaba Cesia, eso es para que agarren y pongan nombre a los chiquitos que vienen de camino. Cesia significa canela. Y luego a la tercera, Keren Hapuk. Aquí en la iglesia tuvimos una Keren, que significa pomo de cosméticos. Entonces, dice el versículo 15, y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las cuales su padre dio herencia entre sus hermanos. Es que a las mujeres no les tocaba herencia, pero ellas eran tan especiales que Job hasta herencia les dejó. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano, colmado de días. Vean que empieza el libro hablando de sus hijos y lo que hacían, y termina el libro otra vez hablando
de sus hijas, por lo menos de sus hijas, ¿verdad? De cómo eran y cómo Dios lo bendijo a él y él las bendijo a ellas también. ¿Qué quiere decirles con esto? Que algo anduvo mal, algo pasó, no lo dice la Biblia expresamente, pero el hecho de que Job tuviera que cada día que había un banquete de estos y una fiesta de estas, tener que estar ofreciendo sacrificios a Dios para que perdonara a sus hijos, era porque sus hijos no eran nada bien portados. Ahora uno se pregunta, sí, los padres tenemos que estar orando por nuestros hijos, ¿sí o no? Tenemos que estar orando, aunque anden de fiesta, sí, tenemos que estar orando, porque puede ser que vuelvan o vengan al conocimiento de Dios a sus pies, o si se apartaron como el hijo pródigo, vuelvan otra vez a los pies del Señor. Pero aquí hay algo muy duro. De estos, ni uno solo quedó. O sea, con Dios no se juega, pero no es una doctrina lo que estamos hablando. No podemos asegurar que así va a pasar en todos los casos, porque así no ha pasado en todos los casos. Hay hijos de cristianos fiesteros con ganas por años, y al final se vuelven al Señor y viven años buenos, etcétera, y nunca se murieron ni les pasó nada. Pero también la pregunta es, ¿qué le faltó a Job? ¿Le habrá faltado algo a Job y a su esposa, que no vemos que sea muy cristiana, que digamos, la esposa de Job, en incitarlo para que maldijera a Dios? Como que no, ella no era muy temerosa de Dios como él. ¿Hubo algo que pasó que estos hijos se descarriaron tanto? Son preguntas que nos hacemos. Yo no estoy diciendo que sí, no le estoy echando la culpa a Job, porque también habemos muchos padres cristianos, padres creyentes, que lo que hacemos es sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos, y por eso los traemos a la iglesia y les enseñamos la palabra en nuestras casas, etcétera. Pero también ellos o ellas decidirán qué hacer con su vida, y si hacen lo que no tienen que hacer, ya es cosa de ellos. Nosotros seguiremos hablándoles. No deje de hablarle a sus hijos desobedientes, ojalá no haya hijos desobedientes, pero no dejemos de hablarles, darles palabra y seguir orando por ellos. Amén. Bueno, dice entonces que Satanás, aquí en el capítulo 1, versículo 9 al 11, Satanás, vean lo que dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, ¿acaso es por nada que Job teme a Dios o te teme Dios? Es porque usted lo ha rodeado de protección, a él, a su casa y a todo lo que tiene, porque usted ha bendecido el trabajo de sus manos. Por eso es que Job te teme, y porque usted ha aumentado todos sus bienes aquí sobre la tierra. Por eso es, Satanás es el que incita, y el mismo Dios lo dice en el capítulo 2, versículo 3. Al final del versículo 3 dice: todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás es el que viene a incitar a Dios para que arruine a Job sin causa. Pero, por supuesto, Dios es Dios. Él es el amo de todo. Él es el Señor. Satanás es un vasallo. Satanás es una criatura. Satanás, más bien, al final del libro de Job, vemos que se convirtió en instrumento en las manos de Dios para que Job fuera grandemente bendecido. Porque eso es lo que hace el diablo. Él quiere hacer algo, él quiere hacer una maldad, pero Dios lo cambia a bien. Y eso es uno de los principios que aprendemos en este libro. Bueno, pero no podemos perder de vista que Satanás en su maldad quiere hacer eso. Y el punto 3 que tenemos es ese que les digo: el libro nos enseña también que Satanás en su maldad solo se convierte en un instrumento en las manos de Dios al final. Lo vemos ahí en el versículo 22 del capítulo 1. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y luego, postrado en tierra, adoró y dijo, el 1:22, al final, versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oiga,
¿Ve? A pesar de que ha pasado cosas difíciles, como acabamos de leer también, o vamos a leer en el versículo 10, en el 2:10 dice, él dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado, pues que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, otra vez, no pecó Job con sus labios, no pecó Job. Y lo vimos en el capítulo 42 también, cómo Dios lo bendijo después de todas estas cosas. Eso nos enseña este libro de Job, cómo Dios se vale de todo, aún del mismo Satanás. Pero no podemos olvidar que el diablo anda como león rugiente alrededor viendo a ver a quién devora. Hay que estar listo, hay que estar preparado. El punto 4 que tengo aquí es que el libro también nos enseña que hay 3 áreas de protección de parte de Dios. Eso lo vimos ahí o lo podemos ver en el versículo 9. 9 y 10, versículo 10, 1:10 dice, ¿no le has rodeado de tu protección a él primero, a su casa y a todo lo que tiene? Creo que son 3 buenos motivos para orar todos los días. Señor, guárdame, Padre, guárdame a mí, guarda mi integridad, guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mi vida, Señor, guarda mis pasos, guarda todo lo que yo haga este día. Mire, usted se pone a orar con estos 3 motivos de oración, tiene rato para orar a Dios. Señor, mi casa es la familia, no es solamente el edificio, la estructura, está hablando de su casa, la familia. Señor, mi casa, protégela. Y entonces ya vemos qué está pasando aquí, porque también habla de sus bienes. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que Job perdió su casa y perdió sus bienes. Él oraba para que fuera guardado su casa y sus bienes, pero Dios es el que tiene la última palabra. Hay un vallado de protección de Dios, que en algunas ocasiones es quitado. Por lo menos lo vemos aquí en el libro de Job, que Dios quitó ese vallado de protección. Se lo dijo a Satanás, bueno, puede tocar sus bienes, puede tocar lo que él tiene. Y luego también Dios permitió que el diablo tocara a Job. Pero que nadie se asuste y que nadie salga nervioso de aquí, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si usted es una persona obediente a Dios y se somete a sus procesos y está siempre listo para hacer su voluntad y sabe que su vida es recta delante de Dios, pero está dispuesto a que Dios le forme, Dios lo va a tratar como barro. Porque no hay nada más bonito que ver una persona, un alfarero, formando el barro. Ustedes ven que agarre un cincel y un mazo. No, se despedaza el barro. El barro se forma con agüita, dándole vuelta ahí a la rueda, ¿verdad? Y formando ahí con las manos, con toda delicadeza se forma el barro. Y yo siempre, si hay algo que le digo a Dios, Señor, yo quiero ser barro en tus manos, es que yo quiero ser suave, yo quiero ser moldeable, yo quiero ser, como dicen también, otra palabra es maleable, o sea, hazme como tú quieras, Señor. Yo no quiero tener áreas rebeldes en mi vida, no quiero tener ahí cosas que estorben, porque si el alfarero está formando la vasija y se le atraviesa una piedra entre el barro, ahí se desarma la vasija y hay que volverla a hacer, y hay que sacarle la piedra o el palo o lo que sea, la basura que tenga el barro. Hay que arreglarla primero. Pero si yo me dejo moldear por Dios, entonces la vida va a ser otra. Si trato de ser obediente. Ahora, Job necesitaba ser formado en muchas cosas, y eso vamos a hablar de hoy en 8, por eso no se lo pierda. De hoy en 8 vamos a tocar el tema de qué necesitó Job entender. ¿Por qué Job? ¿Qué le faltaba? Si era temeroso, recto, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal, ¿qué le faltaba a Job? Todavía le faltaban cosas, y a ustedes y a mí todavía falta que Dios haga cosas en nosotros, pero tenemos que estar dispuestos ahí. Pero siempre, Padre, que tu protección esté con nosotros.
Este Job también fue procesado no porque haya hecho algo malo, por si a alguno se le ocurre. Lo especifica el capítulo 2, versículo 3. O sea, alguna maldad ahí, que el hombre fuera malo en su corazón o alguna cosa. Jehová dijo a Satanás, 2:3, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y dice, todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No había causa, ¿verdad? Dios tenía alguna otra cosa que formar en Job, pero no tenía que ver con pecados ni cosas semejantes a esa. Y aún así fue formado. Así es que también prepárese, porque aunque no tengamos pecados, o sea, andemos practicando pecados, cosas pecaminosas, también Dios tiene que tratar con nosotros siempre. Nadie puede decir, estoy libre ya de formación. El libro de Job también, y ya casi voy terminando, resalta el interés de Satanás de que Job blasfeme contra Dios. Y yo creo que aquí sí podemos generalizar, porque lo que el diablo quiere es que nosotros terminemos renegando de Dios, incluso, como dice aquí, blasfemando. En el capítulo 1, versículo 11, nos lo dice. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Si hay algo que el diablo quiere, es que usted diga alguna tontera. A veces decimos cosas que no tenemos que decir y todo, pero ya esto es ya blasfemar contra Dios, ya es lo peor. Porque Job, después usted lo va a leer, cuando lo lea en su casa se va a dar cuenta que maldijo el día en que nació, pero no maldijo a Dios. Pero bueno, es que solo estando en los, es que no tenía zapatos ya, ni siquiera Job. Solo estando en los pies de Job, uno puede saber lo que estaba pasando este hombre aquí, en este libro. Al punto de llegar a maldecir el día en que nació. Dice, hubiera sido mejor que me hubieran abortado. Eso dice Job, léaselo si no se lo ha leído. Pero Satanás busca la forma que nosotros blasfememos contra Dios. Por eso también el capítulo 2, versículo 4, dice, el versículo 5, perdón, 2:5, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso quería el diablo y eso quiere el diablo, como les digo. Yo sé que a veces nos enojamos. Yo en alguna época de mi vida, en mi inmadurez de cristiano, teniendo, no sé, tendría unos 10 años de ser creyente, 11 años de ser creyente, pasé un proceso de unos 2 años y resto de berrinche con Dios. Estaba emberrinchado, estaba en modo berrinche, enojado. Y Dios, claro, todavía ¿cómo se llama? Me apretaba cada vez más para que yo aprendiera, y yo me enojaba y yo le decía, Señor, es que lo único que te gusta, parece que lo único que te gusta es verme sufrir, le decía yo. Y me enojaba con Dios, y ahora yo me imagino a Dios como cuando nos reímos de los chiquillos, cuando hacen algún berrinche y eso, igual. Pero el diablo quiere que usted blasfeme y usted diga cosas que no convienen, que se enoje con Dios y que diga cosas de la gente y hable feo y juzgue y palabrotas y todas esas cosas que no tenemos que decir nunca. Eso quiere Satanás. No caigamos en esa trampa. Y por último, el libro resalta la integridad de Job. Y aquí me quiero quedar un poquitito. Integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué significa la palabra integridad? Porque aquí el libro en el versículo 3, el capítulo 2, versículo 3, vean lo que dice al final del versículo 3, que es un versículo un poquito extenso, donde está con signos de admiración.
dice, todavía mantiene su integridad, dice Dios, todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, pero todavía Job mantiene su integridad, que eso es importante. El versículo 9 también lo dice, aún te mantienes en tu integridad, le dice la mujer de Job, hasta ella lo vio, lo estaba viendo. ¿Cómo es que te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete, no sabemos si lo está diciendo, maldiga a Dios y péguese un balazo. No había pistolas. Muérete, déjate morir o haz algo para morirte. Yo no, suicídese. Se suicidó él mismo, dijo aquel. Aún te mantienes en integridad, porque esto sí resalta el libro, a pesar de la prueba, Job se mantuvo en integridad. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra íntegro? Íntegro. Porque pensamos en alguien íntegro, que alguien es muy bueno, muy justo, etcétera. Pero en sí la palabra íntegro es que no se desarma. ¿Han visto que, por ejemplo, mire, pasó tal cosa, pero no sé, se vino un terremoto, todas las casas se cayeron, pero esa quedó íntegra? Eso es lo que quiere dar a entender la palabra cuando usa aquí esa palabra integridad, íntegro. Alguien que se mantiene en una sola pieza, que no se desbarata, que no se desarma, que no se desmenuza con nada. Acuérdense la parábola de Jesús de la casa construida sobre la roca. Esa es la idea de Jesús. Dice, ¿a quién compararé? A los que oyen mi palabra y la escuchan y la ponen por obra y la hacen, o sea, son obedientes a la palabra, aquellos que se mantienen como una casa construida sobre la roca, que venga lo que venga, se mantiene íntegro, no se divide, no se desmenuza. La esposa de Job estaba bien desmenuzada, la mujer ya, con toda la prueba que estaba pasando, pero Job se mantenía íntegro, y eso es lo que quiere Dios, que entendamos, porque todos nosotros pasamos por procesos, unos más fuertes que otros, unos más duros que otros, los que pasamos, pero algunas personas sufren un poco más que otras también, esos son misterios, yo no sé por qué, yo no sé, ¿verdad?, qué es lo que pasa, pero, y no se puede decir que la persona, como está pasando con Job, es que anda en pecado, que por eso le están pasando cosas malas, o le sucedió esto, o le sucedió lo otro, pero siempre es bueno examinarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo que no está bien? Si es que me quieres enseñar que yo no estoy haciendo algo bien, o estoy en malos pasos, o no estoy actuando como debe ser, Señor, enséñamelo, muéstramelo. Porque los amigos de Job que llegan ahí, le llegan a recriminar esas cosas. Ese es un pensamiento general. La gente cree que cuando a alguien le va mal es porque andan en malos caminos o está haciendo cosas malas, porque creemos que solo a los malos le pasan cosas malas, ¿verdad? Pero también vemos que a las personas buenas les pasan muchas cosas malas también. Si no, ningún cristiano moriría por causa de Cristo. Ningún cristiano perdería todos sus bienes por causa de Cristo, como él mismo lo predijo que iba a pasar, y ha pasado toda la historia del cristianismo. Ya los hombres de Dios y mujeres de Dios han perdido todo, mujeres que han perdido a sus esposos, esposos que han perdido a sus esposas y a sus hijos por causa de Cristo. Pero la integridad, eso es lo que quiere Dios, mantener, que nosotros nos mantengamos, y que usted sea una persona íntegra aquí y afuera. Que la misma persona que está en la iglesia sea la misma persona en integridad. Que la misma persona íntegra que está en la iglesia sea la misma persona en esa misma integridad en su trabajo. Que sea la misma persona en esa misma integridad en su casa, con su familia. Que sea la misma persona en integridad jugando fútbol 5 en una plaza de esas, de zacate como este. Porque si hay un lugar donde usted prueba a los cristianos es llevándolos a jugar bola. Ay, mamá. Ahí se ve quién está íntegro. Pero más de uno sale desarmado.
Sí, eso es una buena prueba. ¿Va a servir en la iglesia? Bueno, vamos a jugar bola primero. Queremos ver qué tan lleno del Espíritu Santo está. Pues sí, Dios quiere que nos mantengamos en esa integridad que tuvo Job. Siempre. Eso desea el Señor de cada uno de nosotros. Amén. Ya sabe, de hoy en 8 es el desenlace del libro de Job. Quizás vamos a entrar ya más en materia de qué es el asunto con Job. Pero por lo menos hoy entendemos algunas cosas que necesitamos entender. Vamos a orar. Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de ti. Y sabemos, Señor, que desde que estamos aquí en este mundo, estamos siendo procesados de una u otra forma, Señor. Y algunas veces para que nos acerquemos a ti y creamos en ti como Señor y Salvador. Y otras veces cuando ya hemos creído, o cuando ya hemos creído, sabemos que, Señor, esta vida es una vida de perfeccionamiento, Señor. Porque tú quieres perfeccionarnos, madurarnos, que seamos más parecidos en carácter a tu Hijo Jesús cada vez, Señor. Y por eso, Señor, en esta preciosa mañana queremos someternos, Señor, a ti. Queremos someternos, Señor, y decirte, Señor, yo quiero ser el mismo. Yo quiero ser la misma, Señor. Yo decido hacerlo porque eso no le toca a Dios. Eso no te toca a ti, Señor. Eso me toca a mí, decidir ser una persona íntegra, Señor. Una persona que se guarde para ti. Padre, que de mi boca salgan solo bendiciones como las que hago aquí en la iglesia. Mi lengua aquí en la iglesia es para alabarte y glorificarte, Señor. Que con esa misma lengua, con esa misma boca, con la que te bendigo, Señor, cuando oro o cuando te pido algo o cuando estoy en apuros, Señor, con esa misma boca, Señor, yo bendiga a los demás y no maldiga, Señor. Porque como dice tu palabra, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Que esta lengua mía y esta boca mía, Señor, porque aquella mujer quiso incitar a su esposo a que blasfemara contra Dios, diciendo cosas, tanto que la Biblia enfatiza que no pecó Job con sus labios, Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero, Señor, que mi corazón sea sano delante de ti, para que con mi boca yo pueda bendecir aún a los que me hagan maldades, aún a los que no me quieran, como dice tu palabra, Señor, no maldigamos, sino bendigamos. Señor, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, como dice tu palabra, sino palabras que edifiquen, palabras que bendigan, palabras que ayuden, palabras que conforten, palabras que consuelen, palabras que traigan esperanza, palabras buenas que vengan de un buen corazón sanado por ti, Señor. Que mis pasos, Señor, siempre sean sanos y buenos, que mis caminos sean tus caminos, Señor Dios. Endereza mis pasos si ando torcido, Señor. Si me estoy desviando, Señor, endereza mis pasos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Y enséñame. Quiero ser barro en tus manos. No quiero, Señor, ser piedra. No quiero ser de hierro para que tengas que agarrarme con un mazo en un yunque y golpearme para darme forma, Señor. No quiero ser, Señor Dios, de piedra para que tengas que tomar un cincel y un martillo, Señor, para darme forma, Señor. No quiero ser, Señor, tan duro que tengas que meterme en el horno de fuego para que como el metal se ablanda en el fuego, Señor Dios, yo no tenga que pasar por eso, sino
Yo quiero ser obediente, Señor. Quiero que mi vida sea una vida moldeable en tus manos y que puedas decir de mí: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, estoy complacido con ella, estoy complacido con él, porque se somete, porque se deja formar, porque es obediente, porque es una persona temerosa, perfecta, recto, apartado del mal, Señor. Pero también esta mañana queremos decirte, Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Dígale así personalmente: sigue trabajando en mi vida. Señor, seguramente te falta mucho. Y eso te lo digo yo mismo, Señor. Sigue trabajando. Sigue arrancando de raíz lo que tengas que arrancar de raíz, Señor. Sigue cambiando lo que tengas que cambiar. Sigue, Señor, haciendo tu obra en mi vida, Dios, porque para eso, porque estoy aquí para agradarte y para ser obediente, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo o su vida anda lejos de Dios, pues este es el mejor tiempo para decirle al Señor: Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio, el sacrificio que tú hiciste en esa cruz por mí. Entiendo que me tocaba a mí estar en la cruz pagando por mis pecados, pero tú, Señor Jesús, decidiste venir desde los cielos, Señor, para tomar forma de siervo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, para pagar por mí. Yo creo en tu sacrificio. Hazme uno de tus hijos, Señor. Hazme uno de tus hijos. Hazme una de tus hijas, Señor, porque quiero entrar en tu reino a partir de hoy. Y ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo a cambiar mi vida, Señor. Convénceme de mi pecado para que yo lo deje voluntariamente, Señor, y no a la fuerza. Libértame, Señor, quiebra las cadenas que me atan, Señor. Hazme libre, Señor Jesús, con tu poder. Dice tu palabra que viniste a libertar a los cautivos, y a los que elijos libertares serán verdaderamente libres, dice tu palabra. Yo necesito libertad. Hazme libre, Señor, de todo aquello que me ata, Señor Jesús, porque quiero ser libre de todo, Señor, lo que no te agrada y que es para mi mal, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Y anota mi nombre, Señor, en tu libro para toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.